Bueno, queridos alumnos, les doy la bienvenida a una clase nueva de filosofía de tercero medio. Bueno, en este video principalmente lo que vamos a hacer es presentar la resolución de la actividad de la semana pasada de la guía que se les dio en filosofía, y después de ello también vamos a presentar la clase de esta semana y dejarles también el recurso que corresponde a esta semana de clase, que vendría siendo la última semana ya previo a sus vacaciones de invierno. Bueno, acá tengo entonces la guía de lo que consistió la actividad del cómo voy de la semana pasada, en la cual había, en base a esta imagen que se está mostrando acá, responder dos preguntas, ya tratar de argumentar, ¿cierto? Muy bien las preguntas. Y bueno, acá tengo ya las respuestas marcadas en rojo para que podamos ir analizando y ustedes puedan ir comparando, contrastando. La idea es que puedan seguir el mismo lineamiento que se dan acá en la respuesta, no necesariamente que coincidan o que tengan la misma idea, pero el argumento que sea basado en esa misma línea que yo les mencioné. Ya, la primera pregunta dice: ¿cuál es el concepto de igualdad de oportunidades que tiene el entrenador? Bueno, analizando la imagen sale un grupo de alumnos, en los cuales están practicando básquetbol, y el entrenador dice, ¿cierto?, que para que exista igualdad de oportunidades he decidido que el examen sea el mismo para todos, ¿cierto? Tiros a la canasta. Y ahí se puede apreciar de que existen alumnos, alumnas, algunos son más bajitos, otros son más altos para este examen. Y entonces, cuando se pregunta cuál es el concepto de igualdad de oportunidades, se basa, ¿cierto?, en la cantidad de intentos o tiros al aro que cada uno de los integrantes del equipo pueda realizar para pasar o aprobar el examen. Ya en eso consiste, ¿cierto? En la forma en que ellos puedan encestar o lanzar el balón al aro. Ya esa parte es bastante clara. Y la pregunta 2 dice: ¿consideras que hay algún supuesto equivocado en el razonamiento del entrenador? Explica tu respuesta. Acá la respuesta pudo haber sido en forma positiva o negativa. En ambos casos, si se dan cuenta, les argumenté con ambos supuestos. En el caso de que, si ustedes piensan que el supuesto que tiene el entrenador está equivocado, ya ustedes piensan que no, bueno, ahí hay un argumento, dice: se basa solamente en los intentos de tiro de cada uno de los integrantes del equipo, el cual, visto desde una perspectiva aritmética de probabilidades, todos parten de la premisa de igualdad de tiros a realizar, ¿cierto? Todos están bajo las mismas reglas en el fondo. No existen privilegios, no existen excepciones, todos por igual tienen las mismas oportunidades respecto a las reglas que da el entrenador, ¿cierto? Considera, entre paréntesis, a todos por igual. Y en el caso de que su respuesta, ¿piensan ustedes que existen supuestos equivocados por parte del entrenador? Si es un sí, acá también hay un argumento, ¿cierto? Dice que no se basa en las cualidades individuales de cada uno de los integrantes del equipo, viendo y apreciando en la imagen que no todos, ¿cierto?, poseen la ventaja de lo que es la altura, ¿cierto?, para poder encestar. Y dice: ignorando por completo las distintas capacidades de los alumnos, entre paréntesis, no considera las capacidades individuales, ¿ya? Entonces, en uno de los razonamientos del entrenador es que puede considerar a todos por igual, pero está la parte negativa, ¿cierto? La percepción negativa en que no todos somos iguales, y ahí empieza, ¿cierto?, el debate, ¿cierto?, la conversación filosófica, ya de que si existe realmente o no la igualdad, o si es buena la igualdad, si es mala la igualdad, o las diferencias. Ya, eso consistía entonces esta guía que les envié la semana pasada. Ahora, volviendo a la actividad o la clase que vamos a realizar esta semana, tiene que ver principalmente con los procesos de la lógica dentro de la filosofía. Y ahí, para eso lo vamos a ver en la siguiente presentación del PowerPoint. Ya dice: la lógica como instrumento de la filosofía. Ya vamos a entender de que, primeramente, ya, para que las personas puedan lograr aprender, ¿cierto?, o entender la realidad, existen dos elementos o dos formas o dos caminos por los cuales se puede hacer.
¿ya? Y ahí están mencionados en la presentación. Está el modo discursivo y el modo intuitivo. Ya existen ciertas diferencias y vamos a darnos cuenta de que uno de estos tipos de formas o de modos de poder captar la realidad es el que nos vamos a basar con el precepto de la lógica. ¿Ya? Está el modo intuitivo, como dice ahí, se capta de forma inmediata sin razonamiento, o sea, no hay un cuestionamiento por parte de esta forma de poder captar la realidad. Es incuestionable y ahí se plantea el principio de la identidad, ya que básicamente el principio de la identidad es que dos elementos en sí son iguales, ¿cierto? Y no existe una diferencia tal. Por ejemplo, yo, Carlos Barra, soy igual a Carlos Barra. No puede existir otro distinto si yo soy Carlos Barra. Ya es bastante sencillo entender este principio de la identidad, ya que no existe una doble interpretación. Y está el modo discursivo, ya que tiene que ver con un razonamiento, con un aprendizaje en modo progresivo por partes. Ya no se llega a entender el todo completo, sino más bien tenemos que parte por parte ir entendiendo las ideas de la realidad. Y ahí aparece un ejemplo, ¿cierto?, matemático con el cual podemos explicar, que tiene que ver con implicancia. Dice, si A es igual a B y A es igual a C, podemos inferir, ¿cierto?, implicar de que B es igual a C. Ya ahí se está entendiendo entonces mediante pasos, ¿cierto?, mediante la conjugación o la dinámica de elementos podemos entender una realidad. Ahora dice, bajo este principio entendemos que no es necesaria la lógica en un modo intuitivo, como yo les mencionaba al comienzo. Ya el modo intuitivo no tiene doble interpretación, es bastante simple y por lo general no carece de un cuestionamiento. Entonces lo que vamos a hacer en lo que es la lógica se va a basar principalmente en el modo discursivo, ¿ya? Y en este modo discursivo es donde planteamos esta dicotomía, ¿cierto?, entre la lógica formal y la lógica informal, que vamos a ir explicando a medida de que vayamos avanzando en qué consiste cada una de ellas, y también voy a dejarles más adelante una actividad en una guía para que ustedes puedan practicar lo que es el tema de la lógica formal. Bien, ahora como dice acá, la lógica formal tiene que ver principalmente con la forma en que nosotros expresamos nuestros conocimientos, ¿cierto? La forma en que nos comunicamos. Es donde ahí se enfoca principalmente, más en el hecho de que si estamos bien o estamos mal en lo que decimos, es la forma en cómo lo decimos, ¿ya? No se enfoca en la veracidad, sino más bien en la forma o en el argumento que se utiliza para poder expresar ciertas ideas. Y existen ahí tres dimensiones las cuales deben cumplirse a la hora de poder utilizar esta lógica formal, como dice ahí, la dimensión sintáctica, semántica y pragmática. Ya la sintaxis o la dimensión sintáxica, para que se pueda entender, es la forma en que nosotros utilizamos, ¿cierto? Se combinan las oraciones. Ya tiene que ver con esta disciplina que es la sintaxis, que es parte de la lingüística, ¿cierto? Existe una dimensión semántica que tiene que ver con que tenga sentido una oración, ¿cierto? Y lo último es la dimensión pragmática, ya que es el uso en contextos reales de estos razonamientos. En otras palabras, dimensión sintáxica tiene que ver con la forma en que se combinan, ¿cierto? Se construyen las oraciones. La dimensión semántica es la forma que si realmente tiene un sentido o un hilo conductor las ideas que estoy planteando. Y la dimensión pragmática es finalmente darle un uso práctico, o sea, de qué me sirve lo que estoy haciendo. Ahora, en el razonamiento lógico, como yo les mencionaba, no es tanta la importancia si es que lo que se dice es correcto o incorrecto, sino más bien en la forma en que se plantea la verdad. Ya dice, todo razonamiento consta de cierto número de oraciones colocadas de tal modo que podamos decir que una de ellas, a la que llamamos conclusión, se sigue o se deriva lógicamente de las demás, a las que denominamos premisas. Ya todas ellas con preposiciones, esto es, oraciones enunciativas que son o verdaderas o falsas. En otras palabras, el razonamiento lógico
o el razonamiento formal, ¿cierto? Como quieran llamarlo, sigue el siguiente orden. Debe existir una relación entre lo que es la premisa o la idea previa versus la conclusión o el argumento final. Ya, cuando existe esa relación entre lo que se piensa previamente y lo que se concluye, estamos ya hablando de un razonamiento lógico. Dice, no es lo mismo verdad que validez lógica. Ya estamos planteando este tema, ¿cierto? De que no necesariamente un argumento lógico es verdadero, sino que más bien tenga una validez. No importa el hecho de la verdad en sí, sino la forma en que se llega al resultado. La verdad o falsedad de una inferencia o de un razonamiento depende de que el significado atribuido a los símbolos lógicos esté o no de acuerdo con la realidad significada. Y esto es importante porque no necesariamente, como dice acá, un razonamiento va a ser válido solamente por el hecho de ser verdad, sino simplemente porque tenga una lógica o tenga un hilo conductor entre la premisa y la conclusión. ¿Ya? Vamos a ver acá dos ejemplos, ¿cierto? De lo que es una premisa, o sea, de un razonamiento válido y un razonamiento inválido. Dice, si Platón fue un gran filósofo, entonces fue un gran gobernante. Por consiguiente, Platón fue un gran gobernante. Esto es válido y para que se pueda entender, porque si se dan cuenta dentro de la premisa se establece de que Platón fue un gran gobernante y la conclusión apunta a que Platón fue un gran gobernante. Entonces existe una relación entre lo que se dio previamente o la premisa versus la conclusión. Ahora, acá en el otro lado aparece otro ejemplo de un argumento que es inválido, pero no necesariamente quiere decir que sea falso, sino más bien inválido en el sentido de la forma en que se plantea el argumento. Dice, algunas alumnas son bromistas, algunas deportistas son alumnas, por consiguiente algunas deportistas son bromistas. Ustedes me dirán, ¿por qué es inválido? Dense cuenta de que la premisa que se está dando al comienzo del enunciado finalmente no tiene relación con la conclusión que se desprende de esta afirmación. Ya no existe una relación. Ya por eso se considera inválido. Ahora, no quiere decir que esto no sea verdad o no. Simplemente que no existe una relación entre premisa y conclusión. Ahora, hemos visto un ejemplo de lo que era la lógica formal y por otra parte está la lógica informal. Así como vimos de que la lógica formal se basaba mucho en el proceso de la construcción del argumento o de la idea, dejando de lado si era verdad o no, básicamente era la construcción de las ideas. En la lógica informal se trata de trabajar más con los argumentos. Ya estos argumentos no necesariamente puedan ser fidedignos o verdaderos o válidos, pero sí pueden ser, como dice ahí, correctamente aceptados o políticamente correctos. ¿Ya? O como dice ahí, la lógica de las buenas razones. ¿Ya? Me da una razón que, a pesar de que no sea una verdad, pero me da a entender de que puedo aceptar dicha idea. Y acá se menciona claramente el ejemplo de lo que son, en este caso, el proceso del Poder Judicial, en donde existe un juicio, existe un abogado, en el cual presenta evidencia, ¿cierto? O razones por las cuales su defendido es inocente o culpable, dependiendo de la postura, si es un fiscal o un abogado defensor. Ya el uso de las ideas o de las razones finalmente pueden dar a conocer un veredicto, ya que, como dice, un veredicto justo. Ahora, no necesariamente los argumentos van a estar estructurados o van a estar llevados a una idea de la verdad, pero sin embargo la forma en que se argumenta es importante en esta parte de la lógica informal. Y dentro de las herramientas de la lógica informal se encuentra lo que es el diálogo. ¿Ya? El diálogo es la clave para poder generar este espacio de la lógica informal. Ahora, acá hay un autor que estuve buscando y me pareció bastante interesante, que él establece, ¿cierto?, algunos elementos, normas, reglas o pautas por las cuales nosotros podemos basarnos a la hora de realizar un diálogo argumentativo, el cual nos permite encauzar nuestras ideas y poder llegar a lo que es el razonamiento. ¿Ya? Paul Grice, dice, filósofo del lenguaje, consideró que la conversación o las conversaciones son esfuerzos cooperativos de forma
característica y propuso el principio cooperativo para enmarcar una serie de máximas o reglas que se desprenden de la categoría de calidad, cualidad, relación y modo. ¿Ya? Acá entonces se mencionan estos 4 elementos por los cuales él establece de que se puede crear un diálogo, ¿cierto? Como un principio cooperativo. ¿Ya? Aquellos que mantengan estas normas, según el autor, se puede lograr o se puede facilitar este principio del diálogo. ¿Ya? Dice el principio cooperativo, en el fondo, para que pueda resultar el diálogo dentro de un proceso argumentativo, es necesario que exista una cooperación. Cooperación en el sentido de que todos estemos de acuerdo y aceptemos estas normas o ideas para poder comenzar la conversación. ¿Ya? Ahora, dice que existen estas 4 reglas, ¿cierto? La regla de la cantidad, que quiere decir que tú debes proporcionar toda la información del tema, como sea necesario. La regla de la cualidad, ¿ya? Que tratar de no evitar emitir juicios personales o cualitativos, ¿cierto? Decir de que lo que yo pienso es malo porque siento que es malo, porque sí o porque no, ¿cierto? Que todo pueda ser con evidencia. Ya la regla de la relevancia, de que solamente lo que se está diciendo tenga importancia de acuerdo al tema y evitar decir cosas que no sean importantes o relevantes al tema, porque si no nos vamos a desviar de la conversación. Y finalmente la regla del modo, que tiene que ver con la forma en que yo expreso mis ideas, ¿ya? Como dice ahí, con claridad, sin ambigüedades. Ambigüedad quiere decir que no divague o que no me vaya por otros temas, ¿cierto? En forma breve y ordenada. Bien, bueno, esto ha sido la clase respecto a lo que es la lógica formal e informal en el día de hoy, y les voy a dejar la guía que ustedes puedan trabajar para esta semana, en la cual nos vamos a basar en nuestro autor, en este caso Aristóteles, ¿ya? En el cual vamos a hacer la siguiente actividad, lo que es los silogios, ¿ya? Los silogismos, perdón. Vamos a una actividad en base a esta guía, ya para que podamos entender un poquito. Los silogismos es una forma en que trabajó Aristóteles para poder lograr hacer estas premisas, ¿cierto? Y lograr ciertas conclusiones, ya en el cual se incluían ciertas palabras clave para poder construir nuestra conclusión en base a las premisas, palabras que se repetían constantemente, en la cual finalmente podemos hacer un razonamiento lógico. Ya acá aparece una parte de la ficha, y acá en la parte de abajo les di 2 ejemplos de lo que eran los silogismos, uno que es válido, otro inválido, ¿ya? Y lo que ustedes van a hacer, al igual que esto, me van a dar su propio ejemplo de algún silogismo, van a construir un esquema circular similar al que están acá, en este cuadro de acá abajo. En este caso vamos a entender lo que es el silogismo válido, que es el que se explica sobre Sócrates. Dice que Sócrates es un hombre, ¿cierto? Y todos los hombres son mortales. Por ende, Sócrates es un mortal, ¿ya? Entonces, ese es un silogismo válido. Ahora, acá hay un silogismo inválido. Dice que todos los estudiantes de filosofía son entusiastas y que también los bailarines son entusiastas. O sea, quiere decir que todos los estudiantes de filosofía también son bailarines. Ya es un silogismo no válido, y se acuerda a este esquema se puede entender de que estas afirmaciones no necesariamente se implican entre sí. ¿Ya? Ahí, para que les puedan dejar de actividades para esta semana, espero que tengan un buen descanso en estas vacaciones de invierno. Aprovechen de repasar el material y de poder estudiar para cuando volvamos y retomemos las clases. Les mando un saludo y se me cuidan.